Bueno, tenemos el tiempo apretado para poder explicar y entrar, ¿no?, en el misterio de la Semana Santa, porque es un misterio muy grande. Y bueno, a ver también si el Señor me ayuda, ¿no? Hemos repartido la tarde como en 3 momentos más importantes, con un momento de oración cada una. Este primer momento en que vamos a contemplar y a explicar el misterio del Jueves Santo, que terminará con la adoración eucarística. El Jueves Santo, como sabéis, que tiene una triple celebración. Celebramos, en primer lugar, la institución de la Eucaristía. Jesús celebra la Pascua judía con sus apóstoles y al terminar la Pascua judía inaugura su propia Pascua, la nueva alianza, la Pascua de la nueva alianza. Por eso la Eucaristía es el centro del Jueves Santo. Normalmente, tradicionalmente, por la mañana se hacía la misa crismal. Eso también nos da una indicación. La misa crismal es donde se consagran los óleos de los catecúmenos, el santo crisma y el de la unción de enfermos con el obispo y el presbiterio junto con su obispo. Eso también nos indica que el Jueves Santo es un día profundamente sacerdotal. Por sentido práctico y porque el jueves hay muchos preparativos para la tarde, muchas veces las diócesis ponen la celebración de la misa crismal en los otros días de la Semana Santa, lunes, martes o miércoles, aunque en Roma se conserva el Jueves Santo, precisamente para remarcar que es un día también sacerdotal, porque sin sacerdocio no hay sacrificio. Igual que sin el sacerdocio de Cristo no hubo sacrificio de sí mismo, sin los sacerdotes, sin los pastores de la Iglesia que prolongan el sacrificio de Cristo, no hay Eucaristía, no hay sacrificio. También hablaremos un poquito de esto. Y culminaremos con la adoración de la Eucaristía, para que el Señor nos haga como reposar en la contemplación de su presencia, el misterio que hemos contemplado, que hemos reflexionado. Después vendrá una contemplación, una enseñanza sobre el misterio del Viernes Santo, que celebramos el Viernes Santo y cómo celebramos el Viernes Santo, que está marcada por el misterio de la cruz. Es el único día del año en que no hay sacramentos, no hay liturgia. Bueno, me equivoco, no hay liturgia eucarística y no hay ningún sacramento excepto el socorro a los moribundos. Todos los demás sacramentos se posponen para la Pascua, porque el Señor ha muerto. Entonces, si ha muerto, no hay presencia de Jesús, ni siquiera sacramental. Solo en la urgencia de un moribundo se le puede dar la unción de enfermos y los últimos consuelos. Pero quitando esta, que es de extrema gravedad, todos los demás sacramentos se empezarán a celebrar con la Pascua. El bautismo en la gran vigilia pascual, donde los catecúmenos que se han ido preparando para el bautismo recibirán el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y luego durante toda la Pascua, pues las primeras comuniones, ¿no? y el resto del año, pues la confirmación y los otros sacramentos. En muchas parroquias, durante la Cuaresma no se hacen bautizos, precisamente para significar que es tiempo de preparación para el bautismo y que solo después de la Pascua, que es el tiempo particular del bautismo, es cuando se celebran, ¿no? Y entonces, después de contemplar el misterio del Viernes Santo, tendremos una adoración a la cruz. Pondremos la cruz y la adoraremos. Y después hablaremos del misterio de la Pascua, el tercer paso de Jesús, el misterio de la Pascua, su victoria, que culminará con una alabanza y con una oración de intercesión, una oración de misericordia por los enfermos, por los que sufren, para que el Señor sane nuestras heridas del corazón, del alma y de nuestro cuerpo, que despliegue sobre nosotros la potencia de su resurrección, que ha vencido la muerte y todos los gérmenes de muerte que están en nuestra naturaleza, el pecado, la debilidad humana, la debilidad moral, la enfermedad, todas las cosas que nos hacen sufrir, y que presentaremos al Señor en esa oración para que nos ayude y nos fortalezca y nos sane. Así que vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción al misterio de la Semana Santa,
Le llamamos Semana Santa. ¿Y por qué las otras semanas del año no son santas? Si también está la presencia del Señor resucitado. Porque durante esa semana celebramos el acontecimiento central de nuestra redención, de nuestra salvación. Estos días nos remiten al núcleo esencial de la fe cristiana, la pasión, muerte y resurrección del Señor. De ahí nace toda la vida cristiana, ilumina toda la vida cristiana. Todos nuestros sufrimientos, todas nuestras pruebas, todas nuestras dificultades, el misterio de la muerte, y también el misterio de nuestra victoria que Cristo nos ha prometido, que será nuestra resurrección y nuestra glorificación el día de la resurrección de la carne. Muchas veces distinguimos estos días, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua, como si fuesen 3 días diferentes. Pero en realidad no son 3 días diferentes, es como un solo día. Un solo día como una representación en 3 actos. Porque en el fondo lo que celebramos es un único acontecimiento, que es la Pascua de Cristo. Habiendo llegado el momento de dejar este mundo y de volver al Padre, nos dice San Juan, y continúa el Evangelio, ¿no? Es el momento de pasar de este mundo al Padre. Pascua significa paso. Habiendo llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, esa es la Pascua. Y el paso es el Jueves Santo, que anuncia el Viernes Santo y lo adelanta de alguna forma, místicamente, en el misterio de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Lo que va a suceder el Viernes Santo, Jesús lo realiza místicamente, sacramentalmente, inaugurando la nueva Pascua, el nuevo sacrificio, que ya no va a ser un cordero, por muy inocente que sea, que no tiene poder para purificar los pecados de los hombres ni regenerar la vida sobrenatural en ellos, sino que lo va a hacer en su propia sangre, en su propia sangre. Él es el cordero que quita el pecado del mundo, como dijo San Juan Bautista. Entonces será en su carne en la que se realice este misterio, este sacrificio. Y morirá a las 3 de la tarde, cuando eran sacrificados en el templo los corderos, precisamente para la noche del sábado, que luego se cenaba en casa, se preparaba la cena pascual. A las 3 de la tarde era cuando los balidos de los corderos se escuchaban en toda la ciudad, porque se estaba sacrificando al Cordero, y en esa hora sacrificado Jesús en la cruz. En el Jueves Santo, el Señor nos deja el memorial de esa Pascua, el memorial de su muerte y de su resurrección, de su camino al Padre, para que también nosotros podamos participar en ella como si estuviéramos realmente presentes. En la Eucaristía no es un recuerdo nostálgico de lo que Jesús hizo, ni siquiera una presencia de Jesús que viene en ese momento simplemente para consolarnos en nuestra soledad hasta que Él venga, sino que es nuestra participación en el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Se comprende esto? Es como, si algún teólogo lo escucha, me dirá que es una herejía o algo así, pero como yo no soy teólogo y tampoco tengo mala intención, no quiero que ninguno me corrija. Es como un túnel del tiempo que nos permite estar presentes en el mismo acontecimiento del Calvario y en el mismo momento de la resurrección del Señor. Revivir todos esos acontecimientos que Él vivió, estando nosotros presentes ahí, aunque no lo podamos hacer temporalmente. ¿Se entiende? Porque vivimos 2026 años después de este acontecimiento. Pero para que nadie se quede sin poder recibir los frutos de este acontecimiento, Jesús nos ha dejado la manera de poder participar en él. Y ese es el misterio de la Eucaristía. Y por eso cuando celebramos la Eucaristía estamos en el mismo Calvario, con María, con San Juan, con las mujeres que acompañaron a Jesús. Estamos ahí de rodillas delante de él y estamos recibiendo el regalo de la redención, del perdón de los pecados, de la vida nueva que brota del corazón de Cristo, del agua que nos regenera y de la sangre que nos vivifica y nos comunica la vida de Dios, que no es otra que el amor, la vida eterna.
Este es el misterio de la Eucaristía. Podríamos estar toda la tarde hablando de él. Esto no es un retiro eucarístico, es un retiro para preparar la Semana Santa. Pero esto nos ayuda para cuando volvamos a casa, recordemos cada vez que estamos celebrando la Eucaristía qué está sucediendo delante de nuestros ojos y cómo hemos de unirnos a ese misterio con nuestra fe y con nuestra adoración. Y por eso, cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, aunque el Señor está presente durante toda la liturgia, y lo está presente en la asamblea que celebra, está presente en el ministro que celebra, está presente en las lecturas que proclamamos, donde nos habla al corazón, y está presente en la predicación de la Iglesia, que nos explica e ilumina lo que hemos escuchado, se hace de manera única presente en la Eucaristía. No porque las otras presencias no sean reales. Decimos que la presencia eucarística es una presencia real del Señor, no porque las otras no sean reales, sino porque es una presencia por autonomasia, como enseña la Iglesia. Una presencia excepcional, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su humanidad, con su divinidad. El mismo Jesucristo, muerto y resucitado, que se ofrece por nosotros, que resucita para nuestra salvación y nos permite participar de esta Pascua, de ese paso, para que también nosotros muramos con Él y resucitemos con Él. Y para que muramos con Él tenemos que traerle nuestra vida. Si no ofrecemos nuestra vida, entonces esa Pascua no puede llegar a nosotros, porque no es un rito mágico que realiza mágicamente lo que conmemora, lo que celebra, sino que requiere la fe de los que participamos. Por eso le llamamos el sacramento de la fe. Este es el misterio de la fe. Este es el sacramento de la fe. Sin fe no se participa en este misterio. Aunque una hormiguita esté en el suelo, se caiga ¿cómo se dice? Una micromilésima de forma al suelo y se la coma la hormiguita no comulga a Jesús. Porque no tiene fe. No puede entrar en comunión con Jesús. Podrá tomar la sustancia del pan, pero no puede entrar en comunión con Jesús, porque no tiene fe. Y si un pagano entrase en la celebración y comulgase, no comulgaría, porque para comulgar hay que tener la intención de hacerlo y hay que estar en comunión con Jesús. Y por esto entendemos también que para poder recibir la comunión dignamente tenemos que estar bien preparados, porque si no, tampoco comulgamos con Jesús. O comulgamos con nuestra vida y después esa comunión la expresamos y la celebramos en la Eucaristía, o entonces no hay comunión, porque no se puede estar en comunión con Dios y con el diablo, con la luz y con las tinieblas al mismo tiempo, con el pecado y con la gracia. Jesús nos habla de dos señores, que solo se puede servir a uno de ellos, porque se amará a uno y se odiará al otro. Y el pecado siempre entraña como esta ruptura con Dios, este rechazo de Dios, este odio de Dios, incluso aunque no seamos conscientes. No lo hacemos conscientemente, pero en cada pecado hay este rechazo de Dios por afirmación de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, de nuestro egoísmo. Muchas veces por debilidad, es verdad. Y muchas veces no de manera grave, pero hemos de entender lo que está en juego, ¿no? Y cuando es un pecado grave tenemos que entender también lo que está en juego, nuestra comunión con el Señor. Y por eso siempre empezamos la celebración con un acto penitencial para reconocernos pecadores y con humildad entrar en este misterio pidiendo al Señor que nos purifique, ¿no? Que nos regenere, que nos prepare para celebrarle dignamente. Muy bien. Con la Semana Santa queremos volver a despertar en nosotros la memoria viva del amor sin medida de Jesús y también de sus sufrimientos. Pasión, cuando nosotros hablamos de pasión, la pasión siempre la entendemos en clave de sufrimiento. La pobre madre dolorosa, la soledad, el Cristo sufriente en la cruz, flagelado, esa es la pasión. Pero nos olvidamos de la pasión interior de Jesús, que es una pasión de amor, un amor apasionado por nosotros. Y lo dice San Juan también. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Y por eso
es una pasión de amor. Una pasión de amor que se expresa de manera sublime e inconcebible, a veces escandalosa para nuestra razón, en el misterio del sufrimiento. Pero esa locura de sufrimiento, aceptada por nosotros cargando con nuestros pecados y con nuestros propios sufrimientos, con la maldición propia del pecado y con el sufrimiento que provoca, es una pasión de amor. Está movida por una pasión de amor. Y así hemos de vivir estos días. ¿Cuánto me has amado, Señor? ¿Cuánto me has amado? ¿Con qué locura de amor me has amado? Soy el objeto de tu amor loco. Y por eso fuiste a la cruz, para arrancarme del poder de las tinieblas, para purificarme, para limpiarme de la suciedad, de la negrura, del pecado, y para regenerarme en un hombre nuevo, una mujer nueva, una vida nueva. No simplemente la vida de nuestros primeros padres en el paraíso, una vida nueva natural, llena de dones, es verdad, pero al fin y al cabo puramente natural, sino una vida absolutamente sobrenatural, como la que viviremos en el cielo, porque ya es un anticipo del cielo y es una semilla del cielo, es un comienzo del cielo. La vida eterna no comienza con la muerte, sino con el bautismo. Y esa vida eterna se va desplegando en nosotros en la medida que en nuestra fe y con nuestra fe la cogemos, la recibimos y la vivimos. Y por eso es tan importante asociarnos al sacrificio de Cristo, a la entrega de Cristo, al amor de Cristo. Y hacerlo conscientemente, lo más consciente que podamos, cada vez que celebramos la Eucaristía. Catalina Rivas, que tuvo el don de poder ver qué ocurría en la misa místicamente, dice que en el momento del ofertorio se llena de ángeles que van entrando por el pasillo central y van trayendo al altar la ofrenda de la vida de todos los que están en la iglesia. Y unos van felices, llenos de alegría, porque traen la vida que es el ángel de la guarda que trae la vida de la persona que el Señor le ha confiado. Y entran los primeros sellos. Y después detrás están los ángeles de la guarda tristes, decaídos, con la cabeza hacia abajo, que traen la vida de aquellos que no ofrecen nada, que no ofrecen su vida porque no comprenden el valor de este sacrificio y no saben que ellos tienen que ofrecerse junto con Jesús. Y van simplemente porque es tradición, porque es costumbre, quizá porque les han invitado a una celebración, a un funeral, a una boda, pero no están en comunión con Jesús ni le ofrecen a Jesús nada. Por eso la Semana Santa nos ayuda a que reavivemos lo que Él ha hecho por nosotros y tengamos el deseo de poder unirnos a Él, de poder ofrecerle nuestra vida para que nuestra vida también sea transformada como fue transformada la suya, sea purificada del pecado por su gracia y sea vivificada y glorificada por el don de su Espíritu Santo. Bueno, tres elementos, ¿no? del Jueves Santo: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, que se celebra normalmente por la mañana, y la institución del mandato del amor fraterno. ¿Os acordáis? Que está iluminado por el gesto sublime del lavatorio de los pies, en el que expresa la humildad del Jesús, su condición de siervo, de esclavo. Él se despojó de su rango y se hizo siervo nuestro. Y se quita su túnica y se pone a lavar los pies a los apóstoles. Un gesto que era el gesto de los esclavos. Ni siquiera ningún judío limpiaba los pies a otro judío, porque era tal su dignidad como miembro del pueblo de ellos que no podía lavar los pies a otro judío. Esto lo hacían los esclavos. Por eso Pedro no entiende lo que está haciendo Jesús. Y le dice: ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás. Porque lo entiende en un sentido material. Entonces Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro con toda su vehemencia dice: Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dice: vosotros estáis limpios por la palabra que habéis escuchado. La palabra de Dios, cuando se escucha con el corazón, tiene también el poder de purificar nuestras faltas. Por eso dice: todos vosotros estáis limpios. Aunque luego dice: aunque no todos, porque sabía que Judas le iba a entregar.
y que ya en su corazón había decidido su muerte. Había decidido entregarle, no sabemos si su muerte, pero entregarle sí. Entonces hace este signo de amor hasta el extremo. Y después les dice, vosotros me llamáis el Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Inaugura de esta manera el mandato de la caridad, el mandato del amor fraterno, el mandato del servicio. Quien quiera ser discípulo suyo tiene que estar dispuesto a servir y no a ser servido, a ser el último y el servidor de todos, como dice Jesús. Ponernos al servicio de Dios y ponernos al servicio de nuestros hermanos, de todos los hombres, sin hacer excepción de personas, como muchas veces hacemos. No es que éste piensa diferente, no es que éste tiene otra ideología, no es que éste es mi adversario, no es que éste es de otro color, de otra raza, de otra tierra, y no lo miro con la mirada de Cristo y no le sirvo con el amor de Cristo. Eso es algo muy importante en este mundo nuestro con tanta polarización. Y nosotros no podemos ser sujetos de polarización. Este mundo que cada vez se polariza más, entre buenos y malos, entre unos y otros, tenemos que ser el corazón de Cristo que sirve, que ama hasta el final y de esa manera produce el milagro de la unidad. Y lo hemos visto tantas veces cuando realmente amamos con todo el corazón, desaparecen las barreras, desaparecen los bloqueos, desaparecen tantas veces las rivalidades, las diferencias. Y nosotros en los hogares Lázaro estamos hartos no, al contrario, felizmente somos testigos de que esto sucede. Personas diversas, de edades diversas, culturas diversas, religiones diversas, que cuando entramos en una relación de amor, todo se transforma y todos son hermanos, aunque cada uno con su diferencia. La diferencia no nos separa si hay amor. Si no hay amor, entonces sí que nos diferencia y nos genera miedo e inseguridad. Pero cuando hay amor, todas las diferencias se borran, desaparece el miedo, crece la confianza y viene la unidad y el amor fraterno. Así que este es el mandato que el Señor nos ha dado. Porque Él no ha muerto solo por los cristianos. Él ha muerto por el último de los hombres, del más perverso de los hombres. Ha muerto también por Él. Y estamos llamados a hacer presente su amor en el mundo para que ese amor llegue a los demás y aquellos que no conocen su amor puedan conocerlo. Y en estos tiempos tenemos una oportunidad única. Y en lugar de estarnos quejando de cómo está España, de cómo está nuestro mundo, de cuántos problemas hay, cuántos malos hay en el mundo, tendríamos que decidirnos a rezar más por ellos, a sacrificarnos más por ellos, a amarlos con todo el corazón. Y veríamos milagros. Veríamos milagros. Porque estos milagros están sucediendo ya en el mundo. Y porque ese es el método de Dios. Así lo hizo Cristo, así nos ha rescatado a nosotros. Como dice San Pablo, cuando nosotros éramos impíos y éramos incapaces de agradar a Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por cierto, está en el confesionario mi hermano confesando, por si alguno quiere o necesita confesión. El amor sin medida, expresado en el lavatorio de los pies. Segundo, el sacerdocio. No hay liturgia, no hay sacramentos, no hay santificación sin el sacerdocio, porque la santificación es fruto de la obra de Cristo a través de sus sacramentos, que nos purifica, que nos renueva, nos redime, nos fortalece, nos da la caridad para que después, en el ejercicio del amor a nuestros semejantes, pueda expresarse y pueda realizarse ese amor. Y por eso necesitamos el ministerio de los apóstoles, porque así Jesús ha querido que se distribuya su gracia, su salvación, a través de su presencia y de su acción eficaz, a través del ministerio de los sacerdotes, del ministerio sacerdotal, del servicio de sus siervos, de sus ministros. Entonces, 3 momentos. La institución de la Eucaristía, que está marcada por el relato de la Pascua, en la primera lectura, y del Evangelio, que expresa la Eucaristía
no en clave litúrgica, San Juan, sino en clave de amor y de servicio en el lavatorio de los pies. Porque la Eucaristía encarna ese amor sin medida. Y es una llamada, es una invitación, es una propuesta para todos nosotros que entremos en ese amor. El amor que da la vida, el amor hasta el final, el amor sin medida, el amor a los enemigos, el amor hasta la cruz. Y el amor que transforma el mundo. El mundo no lo transforma el poder, el mundo no lo transforma el dinero, el mundo solo lo transforma el amor. Y este es el camino que el Señor nos regala y al que nos llama. ¿Queréis que el mundo cambie? ¿Queréis que vuestra vida cambie, que vuestras familias cambien? ¿Queréis que España cambie? ¿Queréis que se acaben las guerras? Cuanto más nos unamos a Jesucristo en su sacramento y más recibamos el amor de Cristo, más disponibles estaremos para servirle allí donde Él nos ponga. Y con esa santificación que Él realiza misteriosamente en nuestros corazones, eso también redundará en la salvación de todos. La Eucaristía y la confesión son el centro de nuestra vida. Son como los dos sacramentos habituales con los que podemos regenerar esa vida cada vez que la perdemos y alimentarnos del Señor y de la vida nueva, de la vida eterna, del amor que Él nos comunica en su sacramento. La tradición nos invita a permanecer con Jesús después de la Eucaristía, del Jueves Santo, y por eso se reserva el Santísimo. Durante muchos siglos no había reserva del Santísimo y no había visita a Jesús en la Eucaristía, porque se entendía que justo después de la cena del Señor venía su pasión, su oración en el huerto y a partir de ahí el prendimiento. Y ya Jesús entra en su pasión. Y a partir de las 12 de la noche entra en su pasión y ya no hay Eucaristía porque nos arrebatan al Señor, nos quitan al Señor. Y por eso no había presencia eucarística, no había reserva del Santísimo. Entonces se ha recuperado esto con el Vaticano II para señalar precisamente esto, que podemos comulgar también el Viernes Santo. Se reserva la Eucaristía para el Viernes Santo y el Viernes Santo podemos comulgar la Eucaristía y participar también así no solo en la resurrección del Señor, sino también en su muerte. Pero deberíamos visitar mejor al Señor si podemos el Jueves Santo, porque ya el Viernes Santo es insolemnidad, porque lo estamos acompañando en su pasión. El momento o el día eucarístico es fundamentalmente el Jueves Santo. El viernes ya es día de pasión. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración que es del Papa, es del Joseph Ratzinger, el Via Crucis que él preparó para el año, no sé el año, pero para Roma, cuando el Papa Juan Pablo II le encomendó el Via Crucis en el Coliseo. Y terminaba así. Señor Jesucristo, has aceptado por nosotros correr la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Nos invitas a seguirte cuando dices, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida. No queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos. Queremos poseerla, no ofrecerla. Tú te adelantas y nos muestras que solo entregándola salvamos la vida. Ayúdanos a acompañarte no solo con nobles pensamientos, sino a recorrer tu camino con el corazón, aún más con los pasos concretos de nuestra vida cotidiana. Que nos encaminemos con todo nuestro ser por el camino de la cruz y sigamos siempre tus huellas. Líbranos del temor a la cruz, del miedo a la burla de los demás y de que se nos pueda escapar nuestra vida si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrece. Ayúdanos a desenmascarar las tentaciones que prometen vida, pero cuyos resultados al final solo nos dejan vacíos
y frustrados. Que en vez de apoderarnos de la vida, la entreguemos. Ayúdanos al acompañarte en este itinerario del grano de trigo a encontrar en el perder la vida el camino del amor, el camino que verdaderamente nos da la vida y la vida en abundancia. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, que ha descubierto esta vida, que ha acogido esta vida y que nos invita a hacer lo que Jesús nos pide para que tengamos esta vida, que interceda por nosotros y nos ayude a guardar en el corazón, como hacía ella, a comprender y a decidirnos por perder nuestra vida, para así poderla ganar. Que no estemos peleando con Dios siempre, porque tenemos que perder esto y esto y esto y esto, sino que descubramos el valor de perder nuestra vida por amor al Señor. Allí donde el Señor nos pida perder algo por Él, o las situaciones de nuestra vida, sabiendo que no solamente no las perdemos, sino que las recuperaremos, y además pudiendo tener una vida en plenitud, una vida eterna, que es la que nos promete. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fin a este misterio, más que tú has querido entrar dentro de este corazón y se funde al comulgar. Dulce locura de amor, que entras en nuestro pequeño y pobre corazón, necesitado de ti, mendigo de ti. Ese corazón que tantas veces deja de ser tu morada para convertirse como el templo de Jerusalén en cueva de bandidos, de nuestras avaricias, de nuestras iras, de nuestro orgullo, de nuestra dureza de corazón, de nuestras indiferencias egoístas, de nuestra comodidad y nuestra pereza, de nuestra impureza y nuestras lujurias, de todos los pecados capitales. Y tú no tienes reparo en entrar en nosotros para curarnos, para sanarnos, para liberarnos de la fuerza del pecado. Para comunicarnos tu amor, el amor del Padre, el don del Espíritu Santo, que tiene el poder de regenerarnos y de darnos una vida nueva, un corazón nuevo. Te adoramos, Señor, en este santísimo sacramento. Sacramento de tu asombrosa cercanía y de tu incomparable amor por nosotros. ¿Qué más podías hacer por nosotros que no hubieras hecho? Por nosotros descendiste del cielo y te abajaste para tomar nuestra miserable condición humana, para vivir con nosotros y como nosotros, para sufrir con nosotros y como nosotros, para amarnos a nosotros y de esta manera
sembrar el germen de la nueva humanidad, del mundo nuevo, de la nueva tierra y de los nuevos cielos. Para hacer de nosotros una nueva creación, no deudora de la esclavitud del pecado, sino en la libertad gozosa de los hijos de Dios, en la libertad del pecado, de su maldición, de su esclavitud, la libertad del demonio, de sus obras, y para recibir la vida nueva, la comunión con el amor trinitario, con la corriente de amor que fluye entre vosotros y de la cual participamos por el do de tu gracia. No te bastó vivir en medio de nosotros, no te bastó ser perseguido de niño, corriendo el peligro de la muerte. No te bastó vivir en un país extraño, como antiguamente el pueblo de Israel también, con toda la precariedad y el sufrimiento de vivir lejos de la patria, lejos de la familia, lejos de la seguridad, como tantos hermanos nuestros que tienen que dejarlo todo y buscar condiciones de vida mejor para salir adelante. No te bastó vivir una vida de humildad en la Sagrada Familia en Nazaret y enseñarnos que la humildad es el camino para el cielo. El amor a las cosas sencillas, a las tareas aparentemente insignificantes, las que tú realizaste durante 30 años y que tienen un valor extraordinario de salvación. No te bastó pasar haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el mal. No te bastó hacer presente el reino del Padre con el perdón de los pecadores, liberándolos, comunicándoles un comienzo nuevo, una vida nueva, un principio nuevo. No te bastó mostrar el amor y la compasión del Padre con los pobres, con los pequeños, con los que sufren, con los pecadores. No te bastó enseñarnos tantas enseñanzas maravillosas sobre el reino de tu Padre, sobre el reino de los cielos. Tampoco te bastó toda tu pasión, ser clavado en un madero, morir fuera de la ciudad como un bandido. Quisiste que pudiéramos participar en tu victoria, en tu amor, en el amor que te llevó a encarnarte y a vivir entre nosotros, para que nuestra vida se transforme en ese amor y nos vayamos asemejando a ti, hasta la hora en que, dejando esta vida, podamos, como tú y contigo, entrar en la gloria. No te bastó resucitar, no te bastó aparecerte a tus apóstoles, no te bastó. No te bastó dejarnos esta certeza, quisiste que participáramos de tu victoria, del goce y de la alegría de tu triunfo. Gracias por este misterio de tu amor. Gracias por esta locura de amor, por esta pasión de amor que nos revelas en este santísimo sacramento. ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? Pecaríamos si no te adoráramos. Pecaríamos si no te alabáramos. Pecaríamos si no te diéramos gracias. Gracias por habernos traído en esta tarde para que estemos cara a cara contigo.
Gracias porque en este misterio admirable de la Eucaristía nos abres tu corazón, del que brotan ríos de agua viva para nosotros, en el que los que estamos siendo sumergidos ahora. Gracias porque abriéndonos tu corazón eucarístico, nos abres con él el cielo. Gracias por este tiempo de cielo, que es este retiro, particularmente este momento de adoración, en que tú nos abres el cielo, para estar con nosotros y nosotros contigo. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.